hablar de cuál es la situación, aunque ya los diagnósticos parecen estar hechos, cuáles son las soluciones, pero sobre todo, más importante, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mantenernos a salvo de esta situación, porque parece que no hay quien nos proteja. Vamos a conversar con César Ortiz Anderson, él es presidente de APROSEC, experto en seguridad. ¿Cómo está, señor Ortiz? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de RPP. Muchísimas gracias. La situación se ha tornado en cuanto a seguridad mucho más complicada porque, a ver, estamos saliendo de una pandemia, hay más pobreza en nuestro país, pero además vemos que el plan, ¿no? El norte, la brújula, se ha perdido, dado que en los últimos meses hemos visto cómo cambian de ministro del Interior, ¿no? O sea, no tenemos una cabeza que lidere y se asiente bien en su lugar y nos diga, vamos hacia este lugar todos, ¿no? Hacia este lugar van a ir nuestros esfuerzos. ¿Ese sería uno de los principales problemas? Definitivamente, es una buena lectura la que usted ha hecho, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer en esta coyuntura de inseguridad que vivimos es modificar los propios ciudadanos, hábitos y costumbres por pandemia y por inseguridad ciudadana también. La inseguridad ciudadana realmente se ha vuelto, hoy día no hay ámbito seguro, no solamente en la ciudad capital, en el Callao, en muchas ciudades importantes del país. La seguridad se está incrementando día a día y lo advertimos en una entrevista anterior con ustedes de que diciembre iba a ser un mes muy, pero muy complicado para lo que es la seguridad ciudadana, y es lo que está pasando. Y en ese sentido, señor Ortiz, ¿qué cosa debemos hacer los ciudadanos? Porque sí, sabemos que debemos llamar a emergencias, sabemos que la policía está ahí, pero finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar ser víctimas del cogotero, de aquel que en la puerta de tu casa te arrancha el celular, ¿no? O que con violencia te quita la cartera? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los principales consejos? Ahora, lo primero es tomar una actitud preventiva como norma de vida, una actitud integral. Y cuando hablo integral, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? En las casas, por ejemplo, yo me pregunto, a estas alturas ya la gente, sabiendo que ha aumentado el robo a domicilios, ha chequeado bien los elementos, las puertas de garaje, el motor si es que está en buen estado, la puerta misma, los marcos, la chapa. ¿Qué pasa con el portero? Acuérdense que en el encierro que tuvimos el año pasado, el 85% aproximadamente de los edificios en Lima, y hablo de distritos como San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco, se quedaron sin portería. ¿Y por qué? Porque eran informales, se están pagando a gente que no son de empresas de vigilancia, porque obviamente no es el mismo precio, sale muy caro, y entonces tienen a un informal para que abra la puerta. Pero ese informal no está chequeado ni verificado, no se sabe realmente esa persona quién es, pero ahí la tienen de vigilante, ¿no? Igual pasa con los empleados que trabajan en nuestro entorno, con la gente que nos ayuda en el hogar, por ejemplo. Siempre cuando se hace un análisis de riesgo, digo los papeles de estas personas y solamente tienen un papel que es con una firma y nada más. No lo han verificado in situ, realmente dónde vive, quiénes son. Yo he identificado un par de cosas que hacemos mal y que en algún momento yo me he sorprendido haciéndolo y me ha asustado. Por ejemplo, cuando te quedas conversando en la puerta de tu casa, ¿no? Estás conversando con el amigo que nunca se llega a ir, el amigo o la amiga, y entonces de repente pasa alguien, aprovecha que tú estás ahí con la puerta entreabierta, conversando, o lo mismo, si uno se queda estacionado, ¿no? Hablando por teléfono, o conversando con otra persona, es ahí donde aprovechan, vienen, te encañonan, no importa en qué esquina estés, en qué distrito estés, y eso pasa. Entonces, creo que ahí son errores que finalmente no debería ser, no deberíamos nosotros ser libres de hacer lo que querramos en la vía pública, ¿no? Pero estos son errores ante la inseguridad ciudadana y de repente les estamos cediendo espacio a estos sujetos, ¿no? Lo que le estamos haciendo es facilitar la labor, entre comillas, trabajo a la delincuencia, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, perfectamente, hoy día cuando hay tráfico en Lima, sobre todo después de las 6 de la tarde, que ya comienza a oscurecer un poco, la delincuencia está apostada en los puntos de tráfico de alto tránsito, rompen el vidrio, o si no, hay gente que con la ventana un poco baja está hablando por celular. Hablar por celular en el tráfico es invitar al delincuente que nos robe. Entonces, ¿qué debemos hacer?
no sacar el celular cuando estamos en el vehículo propio de nosotros o cuando estamos caminando, porque no hay una zona como zona segura, ahora, distrito seguro, no hay nada seguro hoy. Señor Ortiz, cuando usted va a la calle, para las personas que están en la multiplataforma y lo pueden ver en televisión, usted tiene un reloj bien llamativo en este momento. Cuando usted va a la calle, ¿se lo saca? Yo no salgo, salgo muy poco. Y sí, me lo saco, igual que me saco la cadena, o sea, el perfil bajo hoy día tiene que estar en nosotros. Claro, o sea, eso vimos, no sé si usted fue testigo o Mabel, porque se viralizó un ciudadano en la terraza de un restaurante, ¿no? En Surco, que es un distrito seguro con muchas cámaras. Es más, las cámaras han registrado el episodio completo. El delincuente lo encañona y le pide la cadena de oro, que era muy difícil de sacar, el broche se lo complicaba. Ha durado la escena más de 3 minutos, más o menos, eternos. Pero hay un detalle que nadie se ha dado cuenta, yo lo he analizado, créanme, más de 100 veces mirando así, este video que comentamos. Cuadrados. Cuando ingresa el delincuente, no lo mira, ingresa de frente, ya tenía el dato. Ese delincuente sabía que ese comensal tenía una cadena importante. Y ahí gira él, da la vuelta y de frente se va a la cadena. Entonces, eso es lo que le decían antes, ¿no? ¿Cuántos mozos están involucrados en restaurantes 5 tenedores con la delincuencia? ¿Cuántos griferos? ¿Cuántas personas que trabajan en tiendas? En los mismos bancos. Por favor, o sea, esto es también, que hay que verificar bien, hay que hacer poligrafía con estas personas. Insiste acertadamente en revisar minuciosamente las hojas de vida del personal que va a entrar a trabajar en un hogar, en un restaurante o donde sea. Hay que ser muy cautelosos en eso. También habrá visto que en algún momento le hacían reglaje a los turistas desde el aeropuerto hasta el ingreso de su hotel. En el aeropuerto mismo veían si tenían un reloj de alta gama y en la puerta del hotel se desencadenaba una violencia feroz. Bala directa a la pierna y el turista obviamente no regresaba nunca más ni nos va a recomendar nunca más como un destino seguro. ¿Ese tipo de bandas han sido desarticuladas ya? ¿Sobreviven? Algunas sí, otras no. Recordemos que la delincuencia es activa, es dinámica, cambia el modus operandi. Tenemos delincuencia propia, foránea, tenemos una delincuencia ahora que lamentablemente después de 1 año y 8 meses no tienen trabajo, perdieron su negocio. ¿Y esa gente qué va a hacer? ¿Cómo va a conseguir dinero? Bueno, algún porcentaje de esa gente tendrá que ingresar al delito. No serán sicarios, no serán raqueteros, pero van a cometer delitos. Y eso es lo que yo le digo a la gente, ¿no? El que antes ustedes me dicen, no, es de confianza. ¿De confianza de qué? Hoy día no hay, la palabra confianza se cargada con pinzas. Pero, a ver, sí. Y tenemos que ir a la pausa, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, invitamos a que nos llamen por teléfono nuestros oyentes al 212-4100, 212-7165, para que hagan las consultas del caso, porque aquí hay un tema muy particular también, señor Ortiz. Nosotros, los peruanos, los que vivimos en las grandes urbes, invertimos muchísimo en seguridad. Pagamos serenazgo en los distritos, ponemos las rejas, ¿no? El cantol. Si tengo más posibilidades, coloco cámaras, coloco estas redes eléctricas, ¿no? Para evitar el cerco eléctrico. Ya no sé en qué más invertir porque igual entran a mi casa, igual me roban. ¿Qué podemos hacer? Quizá la solución va por la organización de los vecinos, que en muchos casos ha tenido éxito. Le dejo el tema pendiente para poder analizarlo cuando regresemos a escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos. 11:19 de la mañana, continuamos conversando con el señor Ortiz, experto en seguridad. Nos habíamos detenido para compartir con ustedes cómo cuidarnos a nosotros mismos, ya que finalmente la inseguridad ciudadana está en un crecimiento de una manera exponencial, incontrolable.
en los propios restaurantes, independientemente de la categoría del restaurante, ¿no? En distritos con un nivel socioeconómico bajo, entran y también los asaltan, y en uno alto, como San Isidro o Surco, pasa exactamente lo mismo. Esta modalidad de entrar al restaurante, encañonar al comensal o llevarse su cadena, estuvieron en un forcejeo hace poco, un caso que ha estudiado el señor Ortiz, en Surco, en la avenida La Encalada, el asaltante y el comensal, más de 3 minutos. El señor Ortiz, experto en seguridad, llega a la conclusión que muchos de estos asaltos en restaurantes son datos del personal que trabaja dentro, que ya estudió al comensal, que ya le vio el reloj, que ya le vio la cadena, que ya sabe a qué hora viene por el café, que ya sabe a qué hora y con quién almuerza, y se producen en esos descuidos de no evaluar al personal bien, se producen estos supuestos acuerdos entre la gente de adentro, lamentablemente con los delincuentes. ¿Qué hacemos nosotros en una situación de estas? Ya, ¿cómo tenemos que ir a un restaurante nudista sin ropa, sin zapatillas? Porque se llevan todo, hasta las zapatillas, sácatelas, ¿no? Pero ahí yo quisiera complementar con algo, Mauricio, porque abro las redes sociales, ¿no? Y la primera noticia que me encuentro es: sujeto lanzó su celular a una casa para evitar asalto. O sea, le querían robar el celular. Y él, ¿qué hace? Lo lanza. ¿Y esto qué produce? No se salva, produce la ira del ladrón y le disparan, ¿no? Le dispararon. Entonces, a ese punto estamos llegando, señor Ortiz, y a eso quería llegar. Cuando uno está en la calle y se ve amenazado por esos delincuentes, ya esté sentado en un restaurante, ¿no? De 5 tenedores o caminando por cualquier calle, viene el delincuente, ¿qué debemos hacer? ¿Nos defendemos? ¿Lanzamos las llaves del auto? ¿Lanzamos el celular? A ver, todo depende de las circunstancias, ¿no es cierto? No es igual estar pues en un restaurante y entra un delincuente desarmado, que yo estoy armado, digamos, y tengo el tiempo y la oportunidad de neutralizar ese ataque, lo voy a hacer. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas en Lima que portan armas de fuego están capacitadas para una acción de esas? No. Acuérdense de Miguel Llanos, una persona preparada, entrenada, capacitada, había matado a 2 delincuentes de San Isidro ya años atrás, y lo balean en Tumbes y lo dejan malherido. Entonces, el portar armas no es la solución. Me voy a preguntar en qué más hay que invertir. Hay que invertir en el tiempo. Los ciudadanos tenemos que organizarnos definitivamente. Hoy día no se trata de responder en forma violenta, porque vamos a perder. Un delincuente es un individuo que no tiene principios, valores, escrúpulos, está drogado y va a su objetivo. Así es, señor Ortiz, si me permite, le pido que nos espere un segundo. Retomamos la conversación con el señor Ortiz y vamos a abrir nuestras líneas para que los propios ciudadanos verifiquen si sus protocolos de seguridad en sus hogares y en sus vidas cotidianas al ir al trabajo, porque muchos ya están volviendo al trabajo, no todo es teletrabajo, o a caminar a un parque, que es parte de la salud emocional, lo están haciendo desmarcándose de los posibles asaltos. César del INSE, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Te escuchamos. Mire, ¿cuál es tu consulta para el señor Yo creo que Ortiz? debiéramos ya estar pensando en otro plano, porque estamos viendo una película, desgraciadamente, de mucha sangre, porque hay muchos que matan, disparan, lo dejan uno mal herido por un celular, por lo que quieran, pero yo siento como que es una burla de esta gente, que yo pienso que muchos no van a cambiar cuando ya agarran un arma y atentan contra otra persona. Ya no van a cambiar por ningún motivo, porque lo hacen reiteradas veces, y yo creo que debiera ya ser el tiempo, ¿no?, de que el Congreso, a quien le corresponda, vayamos retirándonos de cualquier pacto y implantemos la pena de muerte para aquel que ha disparado, ha matado, por 10 soles o por lo que sea. Y las cárceles estrictamente para aquellos que han delinquido pero no han atentado contra la vida de otro. De lo contrario, nos vamos a llenar de gente en las cárceles que prácticamente se han dado cuenta que la impunidad en el Perú, sea extranjero, venezolano, peruano, para que no crean que hay discriminación. Señor César, nos queda clarísimo que su posición... Creo que está entendido, ¿no? Gracias. Sí, su posición es pro pena de muerte, pero nosotros hemos abierto la línea no para preguntar si esto está a favor o en contra de la pena de muerte, sino cómo mejorar sus protocolos de seguridad. Tenemos a un especialista que generosamente nos acompaña en la mañana y creo que todos podemos aprender un poquito cada día para evitar ser asaltados o que nuestra casa esté más segura.
Yo sí les agradecería a los amigos que nos siguen centrar el tema y sus preguntas en este espíritu. Estamos con la siguiente llamada. Así es, tenemos a Adolfo desde Miraflores. Buenos días, Adolfo. Hola, buenos días, señora Mabel, Mauricio y señor Ortiz. Muy corto, los asaltos que se producen en los restaurantes generalmente son por dos personas que van en moto. Una se queda parada y la otra ingresa y hace el asalto. ¿Qué pasó con la ordenanza municipal de que prohibía que dos personas vayan en moto? ¿Qué pasó realmente? Porque yo veo una gran negligencia en los patrulleros y en los serenazos que miran delante de ellos personas que a simple vista no son repartidores ni son muchachos que están digamos paseando, ¿no? Entonces no los intervienen, simplemente pasan, los miran y por no darse el trabajo de detenerlos, de hacer un parte policial, de chequearlos, de revisarlos, ahí queda. Ahí ese es el principio, negligencia, y no cumplir las ordenanzas de que prohíban, digamos, andar dos personas en moto. Así de simple. Gracias. Fue en Bogotá, sí. Fue en Santiago, fueron en muchos países. Muchas ¿no? gracias, Adolfo. Y creo que tanto tú como nuestra llamada anterior, César, creo que podríamos resumirlo, señor Ortiz, en esto de no confiar en el sistema de justicia, no confiar en la policía y tener este sistema ineficiente, ¿no? Que no nos asegura que un cogotero va a ir a prisión por un buen tiempo y que cuando salga, porque también está involucrado el sistema penitenciario, cuando salga va a ser una persona renovada, ¿no? Va a salir para volver a delinquir y volver a entrar. Bueno, no dejemos de confiar totalmente en la seguridad pública, porque si no estamos perdidos, ¿no? Operativamente no están haciendo una buena labor, pero es que ha sido rebasada, como lo dijo Mauricio, es correcto, la policía en su accionar, operativamente hablando. Por eso que yo le digo a los ciudadanos, mucho cuidado, o sea, es imposible, como dicen algunos políticos, erradicar la delincuencia. Eso es imposible, ¿no? No se puede erradicar, es un problema social, para empezar. Pero lo que sí se puede es reducir su accionar. Entonces hay que hacer estrategias, diseños, planes de acuerdo a cada distrito. Y en ese sentido, ¿no? Señor Ortiz, en cuanto a estrategia, ¿en algún momento se habló que se active una alarma, por ejemplo, si el asalto fue en Surco? Vamos a hablar de este caso puntual, ¿no? Uno entra a la terraza del restaurante que está a vista y paciencia de todo el mundo, la terraza está expuesta al borde de la vereda, el otro lo espera en la moto, después de 3 minutos se lleva la cadena. Sí. Se iba a activar una alarma para Mauricio, que se haga un cerco. Sí, si me permites, tenemos que ir. Señor César Ortiz nos acompaña hablando del tema de la inseguridad ciudadana y cómo podemos mejorar nuestros protocolos. En ese sentido quedó pendiente su explicación con respecto a los cercos distritales. Si se activa una alarma porque el delincuente en moto está dentro de Surco, ¿se puede generar un cerco con serenos, policías y todo lo que podamos para que ese delincuente no salga de ese distrito y se le capture? ¿Ha funcionado esto en otras capitales de América Latina? Y la cantidad, ¿no? Y la calidad, es cantidad y calidad de respuesta de la seguridad pública funciona. No funciona como otros países, que Estados Unidos, por ejemplo, que a los 2 minutos ya uno tiene la policía ahí. O sea, así funciona porque tienen plata, tienen cantidad de patrulleros, tienen cantidad de policías para que así pase. Acá, no, yo te digo, los serenos, por ejemplo, los serenazgos, van a cumplir 30 años, no tienen un marco legal para actuar, no pueden hacer el uso de armas no letales. ¿Y eso por qué? Porque no hay una voluntad política firme, ni del gobierno central, ni de los gobiernos locales. El gobierno central, ¿qué política de Estado? Los últimos 5 gobiernos se ha dado. ¿Cuál es la política de Estado? No hay. Han hecho política de gobierno, parches para la prensa, para la gente que protesta, pero no se está trabajando realmente un plan integral, articulado, que realmente pueda funcionar. Entonces, ¿este gobierno tiene voluntad política? En mi opinión, no la tiene. Y bueno, ya se van estos alcaldes, vienen otros alcaldes. Ojalá que la gente piense un poquito en quién vota, por lo menos que le digan cuál va a ser su equipo de personas que lo van a acompañar en el municipio,
y también que digan qué planes tienen para el municipio en cuanto a la inseguridad ciudadana. Vamos, que los alcaldes también podrían levantar su voz, ¿no? Y unidos también tener iniciativas legislativas, poder dialogar con el Ejecutivo. Si bien el gobierno central tiene mucha responsabilidad, tampoco quitemos del escenario a los alcaldes y a los gobernadores regionales, que tienen que ver mucho en la seguridad ciudadana. Señor Ortiz Anderson, le agradecemos mucho por estos minutos. Creo que finalmente, así como dicen, defensa civil somos todos, la seguridad ciudadana somos todos, porque finalmente, ante la inoperatividad de quienes deberían protegernos, nosotros mismos tenemos que tener las riendas de nuestra seguridad, sobre todo en estas fechas en donde ya sabemos, es un clásico, la delincuencia es una amenaza más grande. Si me permiten, lo último es a todos los oyentes, a todos los que se están viendo hoy día, de nosotros va a depender ser o no ser la próxima víctima. Si no tomamos una actitud preventiva, ya, esto se va a complicar más, porque conforme pasan los días la gente espera en último momento para comprar, en los cajeros automáticos, cuando van a los bancos. Recuerden que la inseguridad, la delincuencia está al acecho. Entonces, de la actitud que tomemos depende, pero en mi opinión, esto se va a agravar. Definitivamente no hay opción a que no se agrave la inseguridad ciudadana. Gracias. Era César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC, experto en seguridad. A las 11:41...